Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 24, parábola de la olla hirviente. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos porque eres un Dios bueno, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias por el perdón de los pecados. Y te pedimos en este momento que nos bendigas para que al abrir tu palabra, ella pueda llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 24 comienza con una revelación al profeta en la que se anuncia el castigo de Israel a través de una olla hirviente. Pero más adelante el profeta experimenta una pérdida muy sensible para él. Muere su esposa. Pero el Señor no le permite ni llorar ni hacer luto por su esposa como una muestra de la terrible destrucción que vendrá y no habrá tiempo para el luto. Lo primero que debe hacer el profeta es escribir la fecha del día en que se muestra esta profecía. Miremos el versículo 1 y 2. Aconteció que en el día 10 del mes 10º del 9º año que vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, escribe para ti la fecha de hoy. Este mismo día, el rey de Babilonia se ha lanzado contra Jerusalén en este mismo día. Este es el año 9 del cautiverio de Joaquín, donde Ezequiel también es llevado a Babilonia, más o menos en el año 589-588 a.C. El mes 10º era lo que conocemos como enero. Esta fecha era el anuncio en que Babilonia vendría a sitiar a Jerusalén. ¿Cómo lo sabía el profeta? Por revelación divina. Cuando estas palabras se cumplieran, sería una evidencia más que el profeta habló en nombre del Señor. Esta misma fecha aparece en 2 de Reyes, capítulo 25, el verso 1, donde dice: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Este es el cumplimiento exacto de lo que Ezequiel profetizaba. Posteriormente, esta fecha fue declarada día de ayuno para los judíos. Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 24. Dios entonces le describe la parábola de la olla hirviente, su significado y la sentencia divina sobre Judá. Esto está entre el versículo 3 hasta el versículo 14. Leamos los versículos 3 al 5. Presenta a la casa rebelde una alegoría y diles que así ha dicho el Señor Dios. Pon la olla, ponla y echa agua en ella. Echa en ella pedazos, todos buenos pedazos, muslo y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma lo mejor del rebaño. Amontona la leña debajo de ella. Haz hervir sus pedazos y cocina los huesos dentro de ella. El Señor le pide que cuente sobre esta parábola. No sabemos si Ezequiel realizó este acto simbólico. En esta olla hirviente se iban a echar varias piezas de carne bien escogidas. Era lo que consideraba lo mejor. Lo que significa es que este mensaje es para todos, aún para los encumbrados del pueblo. Recordemos que en capítulos anteriores Israel se compara con una olla al expresar que se sentían seguros dentro de la ciudad. Pero ahora, al tomar la figura, cambia, porque aún dentro de la olla van a sentir el fuego de los asediantes, lo que significa que no estarán seguros. E incluso habla que se quemará hasta los huesos. Esto nos da a entender que el sufrimiento que experimentarán será muy fuerte. En realidad, los israelitas que están dentro de la ciudad experimentarán más sufrimiento
que aquellos que están en el exilio o se entregaron al ejército de Babilonia. Veamos la aplicación de la parábola en los versículos 6 al 8. Porque así ha dicho el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha salido de ella. Vacíala pedazo por pedazo sin que se echen suertes por ella, porque su sangre está en medio de ella. La ha puesto sobre la roca desnuda, no la derramó sobre tierra para que fuera cubierta con el polvo, para hacer que mi ira suba y tome venganza. He puesto su sangre sobre la roca desnuda para que no sea cubierta. La olla corroída, llena de óxido, representa la ciudad misma, y la carne significa a los habitantes de la Jerusalén que serán llevados cautivos o serían muertos, y muestra que de la manera en que sus pecados fueron abiertamente practicados y sus crímenes conocidos por todos, de la misma manera el castigo había de ser notorio a la vista del mundo. La sangre que se vierte en la dura piedra representa la sangre que será derramada en ocasión de la destrucción de Jerusalén. Sigamos con los versículos 9 al 11. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, pues yo también agrandaré la hoguera. Amontona la leña, enciende el fuego, alista la carne, vacía el caldo y que los huesos sean carbonizados. Luego pon la olla vacía sobre las brasas para que se caliente y arda su bronce, con el fin de que en ella sea fundida su inmundicia y desaparezca su herrumbre. Es interesante la figura. El fuego aumenta con el objeto de consumir todo. A la olla se le retira la carne, es decir, todos los habitantes son muertos o sacados de la ciudad. La ciudad queda vacía, la olla queda sola para ser quemada a fuego. El fuego ha de seguir hasta que se consuma su óxido o su herrumbre. La ciudad misma será destruida, todo será consumido. Pero en la sentencia que dicta, en los versículos 12 al 14 leemos: en vano son los esfuerzos, son mucha la herrumbre, no sale de ella, su herrumbre no sale ni con fuego. En tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quise purificar, pero no estás purificada de tu inmundicia. No volverás a ser purificada hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti. Yo, el Señor, he hablado. Esto vendrá y lo haré. No cejaré, no tendré lástima ni me pesará. Conforme a tus caminos y a tus obras te juzgaré, dice el Señor Dios. Hay elementos destacables. Uno de ellos muestra que Dios trató por todos los medios de salvar a su pueblo. Dice: porque yo traté de limpiarte. El Señor trató de salvarla, de limpiarla, de perdonarla, pero tú no la limpiaste de tu impureza. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Es decir, que ella no quiso recibir el perdón que Dios le ofrecía. Entonces cargará su pecado y sufrirá el castigo por su maldad. De manera minuciosa el Señor muestra cómo la ciudad es destruida, las personas llevadas cautivas, la destrucción del templo, del palacio y el incendio que consume la ciudad. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Dios nos ofrece el perdón, murió por todos, pero el perdón será aplicado sobre aquel que lo acepta, que recibe al Señor en su corazón. De lo contrario, cada uno cargará con su pecado y será condenado por su maldad. Entonces el tiempo de perdonar pasará, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento y el juicio de Dios será inminente. Entonces viene otra sección del capítulo 24 de Ezequiel y es la muerte de la esposa de Ezequiel, versículos 15 hasta el 24. El Señor le hace un anuncio a Ezequiel terrible. Leamos los versículos 15 al 17. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no harás duelo, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no guardes el luto de los muertos, cíñete el turbante y pon las sandalias en tus pies. No te cubras los labios ni comas pan de duelo.
El mensaje ahora a Ezequiel tiene elementos muy difíciles en la experiencia del profeta. Al decirle, yo te quito la delicia de tus ojos, se está anunciando la muerte de su esposa. Es posible que la esposa de Ezequiel haya estado enferma y Dios le advierte al profeta que ella pronto morirá. Hay varias cosas. Número 1. A veces se emplea una figura de dicción para decir que Dios hace algo que Él permite o no impide que se realice, como cuando se acusa a Dios a incitar a David a hacer el censo. Realmente no fue Dios lo que hizo que David pecara para después castigarlo, sino que se le acredita a Dios el hecho de que no impidió la acción, la permitió. Recuerde que aprendemos del caso de Job que Satanás debe pedir permiso a Dios para tentar o causar un dolor a un hijo de Dios, cuestionando siempre el carácter del Todopoderoso. En segundo lugar, Dios no se deleita en el dolor de nadie. El causante del dolor es Satanás. En tercer lugar, los hijos de Dios no están inmunes al sufrimiento y a la desgracia. En algunas circunstancias pareciera que los hijos de Dios son más acosados que otros que no se dedican al servir al Señor. El enemigo quiere hacernos dudar del amor de Dios y su misericordia, sembrando dudas en nuestra mente. A veces Dios permite que el enemigo llegue a un hijo de Dios para mostrarle a Satanás y al universo que se puede ser fiel a Dios en medio de las luchas y el sufrimiento y que se puede experimentar la paz del cielo. Elena de White en uno de sus apuntes afirma: Dios había dado una lección destinada a prevenir todo esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello, se manifestarían las obras de Dios. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Libro El deseo de todas las gentes, página 436-437. Es Dios quien está interesado en nuestra salvación y en medio de las pruebas no buscamos culpables, sino el poder de Dios para salvar, perdonar y restaurar. Pero además del anuncio se le pide a Ezequiel que no llore ni haga luto, ni siquiera coma comida de luto. La gente conocía el amor de Ezequiel por su esposa y se extrañaron al ver que no hacía luto. Miremos los versículos 18 y 19. Hablé pues al pueblo por la mañana y al anochecer murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice como me había sido ordenado. Entonces me dijo el pueblo: ¿no nos dirás qué significan para nosotros estas cosas que tú haces? No sabemos exactamente qué fueron las palabras que Ezequiel compartió con el pueblo. Podemos inferir que él comunicó a todos la muerte de su esposa. La gente, conociendo el amor que le profesaba a su esposa y al verlo con una actitud diferente de no hacer duelo, entonces vendría a preguntarle: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? ¿Había algo más doloroso que la muerte de los seres queridos? Entonces veamos el mensaje de Dios en los versículos 20 al 23. Y les respondí: la palabra del Señor vino a mí diciendo: di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo mismo profano mi santuario, el orgullo del poderío de ustedes, la delicia de sus ojos, el anhelo de su alma. Sus hijos y sus hijas que abandonaron caerán a espada, y ustedes harán como yo he hecho. No se cubrirán los labios ni comerán pan de duelo. Sus turbantes estarán sobre tus cabezas, y sus sandalias en sus pies. No harán duelo ni llorarán. Más bien se pudrirán en sus pecados, y gemirán unos por otros. Pues para un israelita se experimentará el mayor dolor cuando venga la destrucción de Babilonia. El templo será profanado, echado a tierra por manos malignas.
Significa el fin de la religión judía, el fin de la relación que ellos ostentaban con Dios. Habían depositado en el templo una confianza supersticiosa, como si la presencia del templo, morada de Dios, fuera la garantía segura contra toda incursión enemiga. Pero todo ese conjunto de edificios sería destruido uno por uno, y será tan terrible la situación que ninguno tendrá lugar de hacer lamentación, porque ellos mismos serán apresados y otros morirán. Miremos el versículo 24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis, y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Este es uno de los pocos pasajes donde Ezequiel se menciona a sí mismo, mostrando que su vida, la muerte de su esposa, el no luto, era una señal para ellos del momento más doloroso en la experiencia de Israel, y tan rápidos serán los acontecimientos que no habrá tiempo para llorar. Pero además, otra señal habrá de la dirección del Señor y las advertencias divinas. Leamos lo que va del versículo 25 hasta el 27. Y con respecto a ti, oh hijo de hombre, el día en que yo quite de ellos su poderío, el gozo de su esplendor, la delicia de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también a sus hijos y a sus hijas, en aquel día uno que haya escapado vendrá a ti para traerte la noticia. En aquel día se abrirá tu boca y hablarás con el que haya escapado, pues ya no estarás más enmudecido. Tú les servirás de señal y sabrán que yo soy el Señor. Así como Ezequiel perdió a su ser querido, de la misma manera ellos perderán a sus seres queridos en la toma de Babilonia. Y Ezequiel no dirá nada, quedará mudo hasta que se dé la noticia del cumplimiento de las profecías. Al parecer, quedó recluido en su casa sin hablar con nadie. Pero si tomamos esta profecía literal, entonces uno escapará de la destrucción y vendrá a Babilonia para traer las noticias. Aquel día se abrirá la boca del profeta para hablar con el fugitivo. Hablará, no permanecerá mudo, dice la Escritura. Tú les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. La vida de Ezequiel era la referencia para que el pueblo entendiera que Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Con esta indicación se cierra la primera parte del libro de Ezequiel, dedicado a preparar espiritualmente a los exiliados para la gran prueba, ya que de aquellos exiliados había de surgir el núcleo de restauración para empalmar con los tiempos mesiánicos. Apreciado amigo y hermano, Dios ha puesto a su iglesia como un medio de salvación para otros. Nuestra vida debe ser un punto de referencia para que la gente llegue a entender el amor y la voluntad de Dios. Por eso hoy, como Ezequiel, dedica tu vida a Jesús, sírvele con amor, habla con palabras de sabiduría de lo alto, proclama un mensaje de esperanza y vida. Que el Señor te acompañe y te dirija, es mi oración por ti. Amén.